Muchas gracias, un saludo y un agradecimiento a la Corte Constitucional por permitirnos explicar las medidas de emergencia que se han tomado. He estado en esta audiencia que ha sido realmente muy impactante desde el principio y he escuchado toda la argumentación y las preguntas de los honorables magistrados y magistradas y entiendo que hay un punto clave estratégico que es qué medidas pudimos tomar de forma regular utilizando el plan de desarrollo y qué medidas realmente ameritaban una emergencia y por qué, justifiquen por qué ir a un estado de cosas excepcional, que entiendo es el punto del problema constitucional. En ese sentido, yo quisiera hacer un paralelo de qué pasaría en la situación de emergencia que preveemos se va a presentar en La Guajira si siguiéramos por el curso normal y qué medidas estamos tomando excepcionalmente porque vemos que esas medidas del flujo normal de las cosas no nos llevarían a atender la amenaza que tenemos. Lo primero que hay que decir es que ratificamos desde el Sistema Nacional Ambiental que tiene el rol de prevención de los desastres y del fomento del conocimiento científico, que hay una amenaza a todo el país, pero que esa amenaza por las condiciones de vulnerabilidad de La Guajira va a tener un impacto diferenciado y que estamos bajo un reloj en un año de unas condiciones climáticas exacerbadas y anómalas, con un alto nivel de incertidumbre de cómo pueden afectar ese fenómeno del Niño y por lo tanto, bajo el principio de precaución, nuestra recomendación desde el Sistema Nacional Ambiental al presidente y viendo las condiciones de vulnerabilidad de La Guajira fue declarar la emergencia. Este tema de cambio climático es como un reloj que nos está respirando permanentemente en la nuca y el tiempo de este reloj es que las condiciones de Niño van a estar presentes en noviembre. Cuando tuvimos el 8 de junio, la certeza de las condiciones de Niño presente y también el escenario de la Organización Meteorológica Mundial, dijimos tenemos 5 meses para mejorar las condiciones lo más posible para proteger el núcleo de los derechos fundamentales en La Guajira y ese reloj frente a las condiciones del territorio hacen que ya estemos en emergencia. Es un reloj muy corto para poder responder a todo lo que hay que responder. El plan de desarrollo en el tema ambiental sí contempla varias situaciones desde la perspectiva ambiental. Nuestro rol es lograr que en el largo plazo las condiciones ambientales del territorio puedan generar las funciones ecosistémicas que permiten la vida en el territorio, a pesar que todo el tiempo estamos bajo amenazas climáticas que hacen que la resiliencia de los ecosistemas sean cada vez más difíciles de sostener y también bajo actividades antrópicas que han deteriorado la capacidad del territorio de generar esos servicios ecosistémicos. En el plan de desarrollo, en lógica de atender la crisis climática que uno de los magistrados preguntaba esta mañana, que no es desconocida, trabajamos 3 prioridades para Colombia. La primera, frenar la deforestación, que es frenar factores de deterioro ambiental, muy relevante para La Guajira en la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, que es donde nacen los caudales de los cuales se alimenta el río Ranchería, que como ven en esta declaratoria de emergencia, se convierte en la fuente crítica y la cuenca crítica a cuidar para la sostenibilidad ambiental de mediano y largo plazo de la población. Lo segundo es la restauración ecológica y para La Guajira priorizamos 13 ecorregiones en el país en lógica de ordenamiento territorial alrededor del agua que son críticas para mantener las funciones ecosistémicas del territorio y en esa región habíamos priorizado Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá recuperando la conectividad ecológica en lógica de adaptabilidad climática. Eso está hoy en el plan de desarrollo y creamos en la reforma tributaria un fondo que nos va a permitir ser mucho más ágiles en la gestión ambiental, en donde vamos a crear la subcuenta Guajira para las inversiones ambientales que permitan esa responsabilidad. Eso, digamos, era nuestra lógica antes de la emergencia y un control ambiental mucho más estricto por parte de la ANLA y Corpo Guajira de los impactos ambientales de la minería de carbón que tiene un impacto fundamental sobre el agua en 2 situaciones concretas. En la capacidad del acuífero y la relación agua subterránea, agua superficial, desde
la lógica de la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta y los transcursos del flujo del agua en las estructuras geológicas de la región y el impacto de la interrupción de esas estructuras geológicas cuando la minería remueve las capas del acuífero y destruye la posibilidad de transmisión de agua, que alimenta tanto el acuífero como el agua superficial. Y lo segundo, obviamente, en la calidad hídrica, que se afecta precisamente por la misma minería de carbón. Ese era nuestro plan antes de la emergencia. Con la emergencia, y siendo el punto focal de la emergencia, el agua, cómo llevamos agua de manera rápida y también de manera estructural en el tiempo para generar más resiliencia en el territorio. El sector vivienda nos mostró cómo de emergencia hay que recuperar por lo menos 1.200 pozos de agua subterránea. Y cuando empezamos a ver el conocimiento del sector ambiental del acuífero de La Guajira, nos dimos cuenta, como explicó hoy el director de Corpo Guajira, que sí tenemos conocimiento a nivel conceptual de los acuíferos de La Guajira, pero esa escala en la que tenemos los estudios no nos permite una regulación a detalle de las concesiones de agua que se están entregando. Y entonces entramos también a otra realidad. En el Niño 14-16 se abrieron múltiples pozos, tanto por el Estado como por las mismas comunidades, de forma informal, en donde hoy el Sistema Nacional Ambiental no tiene el registro de la realidad de esos pozos, no tiene el registro técnico. Por el camino regular de la reglamentación y del ejercicio de la autoridad ambiental, tendríamos que generar las concesiones para todas esas infraestructuras, para poder tener la información completa y también habilitar al sector vivienda en ese proceso de concesión. Como ustedes se dan cuenta, Corpo Guajira tiene hoy 1.600 concesiones de agua. Cuando le pregunté al director por qué no tenemos las concesiones de todos esos pozos que han abierto para entender la regulación del acuífero y cómo podemos manejar el recurso natural, Corpo Guajira dice, pues lo dicen ellos, lo diría cualquier autoridad ambiental del país, es que los permisos son rogados. O sea, la lógica del licenciamiento y permisivo no tiene nada que ver con la realidad territorial de La Guajira. Entonces, en el decreto de emergencia, lo que hacemos es que el Ministerio de Ambiente se abroga competencias en la Ley 99 para poder tomar medidas regulatorias de cómo vamos a controlar el recurso agua específicamente para La Guajira, manteniendo la administración del recurso en la corporación autónoma porque es su competencia constitucional. Y ahí vamos a tomar unas medidas que tienen 3 enfoques en el agua subterránea. La primera, vamos a profundizar el conocimiento del agua subterránea a la vez que trabajamos de la mano con las comunidades guayú. No es, entre comillas, el regulado viniendo a la autoridad ambiental a pedir la concesión, sino la autoridad ambiental en conjunto con vivienda, en conjunto con las entidades del gobierno nacional que van a ir a rehabilitar los pozos, llevando el monitoreo ambiental para conocer la situación y creamos vía ley, esto no se podía hacer sino vía ley, la posibilidad de otorgar las concesiones con el conocimiento y el monitoreo por áreas, incluyendo el conocimiento tradicional indígena de la realidad. Y esto es un mecanismo absolutamente diferenciado para conocer, regular y generar medidas de manejo en un recurso absolutamente estratégico. La siguiente medida que tomamos en esa asumir competencias es el tiempo de los trámites. Reducimos el trámite a una tercera parte para la prioridad del agua potable y la prioridad del uso del agua para las concesiones de economía campesina familiar en la garantía del derecho a la alimentación. Y además de eso, tenemos que revisar con la priorización de las concesiones de agua para consumo humano, las 1.600 concesiones que tiene hoy Corpo Guajira y definir normativamente, en vez de ir una por una, cuál es la estructura ambiental del sistema de agua superficial y subterránea y cómo repriorizamos la concesión del agua en un momento de escasez que va a ir evolucionando, o sea, es un proceso regulatorio en tiempo real. Por eso nos estamos abrogando esas competencias en la ley que no podríamos hacer bajo los mecanismos regulares para que nosotros podamos empezar a decirlo de forma simple, a tomar el toro por los cuernos. Y por lo tanto tomamos otra medida importante, declaramos en la Ley 99 las fuentes hídricas de La Guajira como de especial protección ambiental. Y eso también pone otro nivel
en el ordenamiento territorial a esas fuentes hídricas frente a todas las actividades. Y cumplimos lo que dice el plan de desarrollo de ordenar el territorio alrededor del agua. ¿Qué vamos a hacer con esa medida? Una evaluación ambiental estratégica vinculante, que es un instrumento que no tiene la ley. Hoy hacemos evaluaciones ambientales estratégicas, tenemos estudios ambientales, pero influyen en las decisiones económicas del gobierno nacional, influyen en las decisiones de las alcaldías, no influyen. Y entonces, ¿qué pasa? Que el sector ambiental se está volviendo es el notario del desastre y no el que debe prevenir, como dice la Constitución, estas situaciones de riesgo. Termino con esto. Tomamos entonces la decisión de, mientras se hace esa evaluación ambiental estratégica del ciclo ecológico del agua de La Guajira, que se vuelve ahora en la emergencia de especial protección ambiental en la Ley 99, frenamos la expansión de concesiones de carbón, la entrega de licencias y la entrega de títulos en esa. ¿Cuántos hay? En este momento hay 15 solicitudes que prácticamente multiplican por 2 la frontera extractivista del carbón en La Guajira, en un territorio altamente vulnerable al cambio climático y sus fuentes hídricas. Hoy hay 87.000 hectáreas en operación, y si siguiéramos por el camino regular, que es la licencia ambiental, el título, podríamos terminar otorgando 60.000 hectáreas adicionales de explotación carbonífera de acuerdo a las solicitudes. No podemos hacer eso como Estado hasta que tengamos el conocimiento, y ahí estamos entonces aplicando el principio de precaución ambiental, y queremos con esta evaluación ambiental estratégica poner determinantes ambientales que unifiquen los instrumentos de planificación y que sean vinculantes para las presentes y futuras actividades, que el turismo, que la transición energética, todo lo que mencionó el presidente, sí, pero bajo límites ambientales claros y monitoreo ambiental en una de las primeras líneas y fronteras climáticas del país. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra.